Muy buenos días, familias. Dios les bendiga. Dios les bendiga por estar permanentemente en oración. Dios les bendiga, Dios bendiga sus hogares. Dios bendiga a las personas enfermas, a los que tienen sed de búsqueda de la presencia del Señor. Le damos gracias al Dios Todopoderoso por este nuevo amanecer, por la salud que me das a mí y a todos mis seres queridos. A ustedes, familia. Estamos aquí en oración permanente, entregando un momento para el Señor. Un instante con Dios. Bienvenidos. Escuchamos la palabra del Señor y mi deseo es que en este momento esta palabra sea una palabra que ustedes la reciban y les dé aliento. Les dé aliento de parte de Dios. Que haya fortaleza con la palabra. Hoy queremos hacer alusión a uno de los milagros realizados por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estudiar en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 1 al 7. Y vamos a preguntarnos, y como título de esta enseñanza del día de hoy, podríamos preguntarnos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Es la pregunta que nos hacemos. Jesucristo hizo muchos milagros. Vemos el milagro de convertir el agua en vino, la multiplicación de los panes y los peces, caminar sobre el agua, calmando la tempestad, la resurrección de Lázaro, levantando a los paralíticos, dando la vista a los ciegos, ¿verdad? Leamos la palabra de Cristo Jesús. Juan capítulo 6, versículo 1 al 7. A un tiempo después Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Fue la pregunta que le hizo Jesús. Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Le respondió Felipe: ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió. Hay otras Biblias que hablan que ni con 200 monedas, con 200 denarios, podemos darle de comer a tanta gente. Fue lo que le dijo Felipe. Este milagro del cual nos habla el libro de Juan, en su capítulo 6, también está mencionado en el libro de Marcos y en el libro de Mateo. Y vemos, los que estudiamos la palabra, que en el libro de Mateo se habla en el capítulo 14 y en el capítulo 15 de 2 multiplicaciones. Algunos dicen que es una sola y que se replica en el capítulo 15. No vamos a entrar en discusión, vamos a hacer una simple comparación de estas 2 libros. En el capítulo 14 se habla de 5 panes y 2 peces. En el capítulo 15
se habla de 7 panes y algunos pececillos. En el capítulo 14 del libro de Mateo se habla de 4,000 personas. En el libro de Mateo capítulo 15 se habla de 5,000 personas. En el libro 14 de Mateo se habla de 12 canastas. En el libro 15 de Mateo se habla que sobraron 7 canastas. Hay una diferencia y por eso algunos creemos que Jesús hizo 2 milagros de multiplicaciones en la abundancia para darle de comer a mucha gente, porque a Jesús lo seguía mucha gente. Hoy nos preguntamos, ¿tú quieres ser un seguidor de Cristo? Recuerda que para Jesús no hay ningún límite. Él no tiene límites. Jesús le dijo a Felipe, en el libro de Juan, ¿de dónde vamos a comprar pan para que coma toda esta gente? Eso lo vemos en el versículo 5. Pero le preguntó esto como para probarlo, para ver qué había en su corazón. Porque Jesús es pasado, presente y futuro. Nos lo dice el libro de Hebreos. Jesús conoce lo habido y lo porvenir. ¿Cuántos creen que Jesús conoce todo y tiene cómo solucionar todo lo que existe y lo que pasa en el momento? Amén. Amén. Hoy nos preguntamos, ante esta tempestad que estamos viviendo, ante este momento difícil que estamos viviendo, donde no se han podido después de 3 meses. Hemos escuchado las noticias que hablan de que en China el coronavirus inició en el mes de enero. Aquí, en nuestro país, vino a aparecer a mediados de marzo. Y en muchos países del mundo no han podido encontrar una cura efectiva, una vacuna efectiva para combatir este virus. Jesús nos pregunta, ¿qué harán? ¿Qué harán? La misma pregunta que le hizo a Felipe en esa situación en donde los ojos humanos no veían lo que se veía a través del Espíritu. Esta solución Dios nos la da y Él nos da la respuesta ante esta problemática que tenemos. Una pandemia en donde no ha podido haber una solución definitiva. Hay estrategias y respetamos esa estrategia de que nos quedemos en casa. Pero ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? Jesús le preguntó, Jehová le preguntó a Ezequiel, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos secos? Ezequiel le respondió a Jehová, a nuestro Dios eterno, Señor, tú lo sabes, tú lo sabes. En otras palabras, ante esta pandemia que vemos actualmente, que está cobrando tantas muertes y que nos ha producido tanto dolor, tanta tristeza, que no se ha podido sacar una vacuna para contrarrestar este virus, decimos, Señor, tú sabes, tú tienes el control de todo. Tú puedes multiplicar para todo el mundo la salud, la tranquilidad, el bienestar. Tú no lo puedes dar, Señor.
esta pandemia tiene solución en tus manos. En tus manos hay solución. Dios probó a Felipe, asimismo nos prueba a nosotros. A veces, aunque parezca duro decirlo, oiga bien, parece duro decirlo, pero tenemos que tocar fondo. Tenemos que tocar fondo para darnos cuenta de dónde viene nuestro socorro. Son momentos en donde hemos entendido, en estos momentos nos hemos dado cuenta que ni los recursos económicos, ni las mejores posiciones son suficientes para enfrentar una crisis y tener una solución. Hoy Dios nos está enviando un mensaje a todo el mundo. Ese mensaje que está enviando Dios a todo el mundo nos está diciendo lo que dijo Job: ustedes salen del vientre de su madre desnudos, sin riquezas, pero lo único que los abriga permanentemente es la gloria de Dios. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Amén. Sin el poder y los recursos, oiga bien, en este momento no vale el poder y los recursos, pero sí vale la misericordia de Dios. Amén. 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 ¿Para qué buscamos el verdadero refugio? Buscamos el verdadero refugio para la sanidad, para la tranquilidad, para la prosperidad, restauración familiar. Para eso buscamos el refugio de Dios. No ha podido en esta contingencia ni la ciencia, ni las potencias del mundo tener tranquilidad. Ayer vimos con gran agrado la noticia de China, donde se manifiesta que China volvió a la tranquilidad después de 3 meses, a un giro normal, pero guardando, eso sí, todavía las normas de salubridad, andando con sus tapabocas. Pero todos, absolutamente todos, estaremos seguros que si buscamos el refugio de Dios, vamos a salir victoriosos de este problema. Es Dios quien nos da la tranquilidad y la solución a esta contingencia. ¿Qué vamos a hacer? Hemos visto que esta crisis ha logrado también que haya una unión entre los desunidos. Ha habido unión entre personas que estaban distantes. Como también hemos visto con tristeza personas que, apartados de la fe, no creyéndole al Señor, estando en este aislamiento, se han hecho daño. Hemos notado que familias se han destruido. Han habido muertes. 16% aumentó la violencia intrafamiliar. Leíamos una noticia de que en menos de un mes hubo 6 muertes de mujeres. Qué triste. Vemos cómo famosos se unen hablando de la solución para esto: mantenerse en casa, pero buscar de Dios permanentemente. Dios nos hace hoy una pregunta muy sencilla: ¿qué podemos hacer ante una crisis? Felipe le respondió lo que humanamente
responde cualquier persona. Ni con 200 denarios podemos darle de comer a toda esta gente. Y nos dice la palabra, más adelante, en el versículo 10, nos dice: hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron, y los varones adultos eran como 5,000. Los varones adultos. Entonces podríamos pensar que había más de 5,000 personas. Los varones adultos eran 5,000. Pero Jesús lo seguían los niños, lo seguían las mujeres. Entonces, ante el asombro de esa multitud de gente, Felipe dijo: ni con 200 denarios podemos darle de comer a toda esta gente. Allí es donde vemos la confianza en el Señor. Felipe andaba con el Señor. Sin duda, había visto muchos milagros que había realizado el Maestro. Hemos escuchado frases: esta pandemia está avanzando muy rápidamente. Se dijo por allá en las redes sociales que el presidente de Italia había dicho que hemos perdido la batalla contra el coronavirus. Después salieron a desmentir esa frase. Otros dicen: quédate en casa. Otros sacaron por allá un cuento de la rana Renacuajo, ¿sí? Que cuando salió a la calle no le hizo caso a su mamá y lo cogió el virus y lo contaminó. Pero sí vemos con tristeza. Ayer escuchamos que Estados Unidos batió la cifra, el récord: 1939 muertos en un solo día. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué haremos ante esta contingencia? La respuesta es muy sencilla: buscarlo a Él. Buscarlo a Él. Yo entendí con este versículo, con este capítulo 6 del libro de Juan, entendí lo que Dios nos pregunta. Lo entendí a título personal. Les voy a decir. Jesús me preguntará: Hamilton, ¿qué estabas tú haciendo en el momento de la crisis? ¿Qué hiciste tú en el momento de la crisis? Y yo le podré responder al Señor: yo te busqué a ti, Señor, y en ti puse mi confianza. En ti puse mi confianza. Recordemos lo que dice el libro de los Salmos en su capítulo 121, versículos 1 y 2. ¿Qué nos dice el libro de los Salmos? Capítulo 121, versículos 1 y 2. A las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Amén. Yo sé que mi socorro viene perfectamente del Señor. No hay otro que me pueda dar ese socorro, que me pueda aliviar en las dudas, en la enfermedad, en la incertidumbre. Él es quien me sostiene, quien me da salud, quien me da paz, me da tranquilidad y, lo más importante, me da la salvación eterna. Somos como Felipe, incrédulos. Y a veces nos dejamos llenar por la duda. No sabemos qué hacer. Y no únicamente ante la pandemia. Ante los problemas matrimoniales no sabemos qué hacer. Ante los vicios no sabemos qué hacer. Ante la escasez financiera no sabemos qué hacer. Ante la falta de salud no sabemos qué hacer.
Pues hoy yo te digo, yo entendí el versículo. Ojalá tú entiendas que lo que debes hacer es buscarlo a Él. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. ¿Sabes por qué? Porque Dios sí sabe qué hacer. Dios sabe que el que lo busca y el que cree en Él tendrá salvación y vida eterna. Mire lo que le dijo al centurión. El libro de Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 11. ¿Qué le dijo al centurión? En el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 5 al 11. Cuando el centurión sintió la necesidad, porque tenía un problema de salud en su casa, fue en búsqueda de Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano, porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Amén. Vemos cómo Jesús le habla a la multitud. Tomamos la parte final. Les dice, les aseguro que en ningún otro he visto tanta fe. Hoy te pregunto, ¿en dónde está tu fe? ¿En dónde está tu confianza? Por la fe el centurión creyó en su palabra y le dijo, no necesito que vayas, solo di la palabra y mi criado se sanará. Hoy necesitamos solo el abrigo de la palabra del Señor. La Biblia es la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Allí en su palabra encontramos solución a todos nuestros problemas. Encontramos solución a la escasez, a la enfermedad, a la falta de amor. Encontramos solución para el miedo, para el temor. Por eso recibió la sanidad el criado del centurión y Jesús exaltó al centurión ante los demás. Contrario a los que no creen en el poder de Dios. A los que no creen en el poder de Dios. Yo recuerdo un episodio de mi vida en donde estaba en un municipio del Cauca y había una persona muy amiga nuestra que él era muy dado a la rumba, a la vida alegre, y nosotros participábamos de esos momentos con él. Un día, después de un momento de rumba, llegó a su casa y vio a su esposa con otra persona en la cama. Yo estaba en ese momento trabajando y él fue a buscar a mis otros compañeros cuando yo estuve trabajando en el gas. Y los buscaba insistentemente para tomar, no para escuchar una palabra, no para escuchar un buen consejo. Quería tomar y ellos le decían, no, es que hoy es lunes y no podemos tomar contigo. Ellos dijeron, no podemos estar en eso. No siempre es tomar y tomar. Buscó
en lugares equivocados una respuesta a su problema. Y como se cerró la puerta, no tuvo otro remedio, sino que entrar a su casa y pegarse un tiro. Cuando buscamos del Señor, ante esta crisis, Él nos da tranquilidad. Él nos da paz. Algunos dicen, este encierro ya me tiene enfermo, el estrés me está matando. Pero los que confiamos en el Señor, viene la intranquilidad, pero cuando vemos su palabra y escuchamos que Dios dice, yo soy tu socorro, yo soy tu refugio, inmediatamente tenemos paz. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Amén. Pero hay otras personas que se llenan de duda. Cuando hubo la necesidad en el pueblo de Israel, Moisés le dijo a Jehová, le dijo, Dios, ¿de dónde le podemos dar de comer a tanta gente, 600,000 personas? Y me están pidiendo carne. Ni porque salgan todos los peces del mar le puedo dar de comer a tanta gente. Ni porque degollemos todos los rebaños. Y Jesús le dijo, ¿acaso el poder de Dios es limitado? Pues ahora verás si te cumplo o no mi palabra. Amén. Amén. Hoy mismo llega la sanidad a tu casa y verás si Dios cumple en ti su palabra. Porque dice la palabra del Señor que si lo buscamos y lo buscamos de todo corazón, lo vamos a hallar. Amén. Amén. Hoy nos pregunta Jesús, ya finalizando, ¿crees que yo puedo aliviar al mundo de esta plaga destructora? ¿Crees que yo soy tu refugio para acabar con esta enfermedad? ¿Crees que yo te puedo sacar de las deudas? ¿Crees que yo te puedo restaurar tu matrimonio? ¿Crees que yo te puedo levantar a tu hijo del vicio? ¿Crees que yo te puedo curar ese cáncer? Tú te respondes si crees que Dios lo puede hacer. El Salmo 62:1 nos dice, solo en Dios hallas descanso. De Él viene mi salvación. Salmos 4:8 nos dice, en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Amén. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, hoy te decimos, Señor, nuestra confianza absoluta está puesta en ti. Sabemos, Señor, que ante esta crisis mundial, ante esta contingencia, eres tú, Señor, quien tiene la solución. Señor, tú sabes cómo acabar con esta plaga destructora. Yo, Señor, y todos mis hermanos, confiamos en que tú darás alivio a la tierra. Apartarás de nosotros este mal. Confiamos en ti, amado Padre, por la sanidad de nuestras casas, por la restauración, por el bienestar familiar, por la salud de los enfermos. Hoy rogamos a ti, clamamos a ti y declaramos sanidad en tu nombre, Padre amado. Declaramos sanidad y bendiciones a todos los hogares, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Y amén. Y amén. Hoy les decimos nuevamente, esta palabra es una voz de aliento que está en la Biblia. Leamos la palabra del Señor. Conéctense con nosotros permanentemente en la oración. En el canal de YouTube, todos los días hay una palabra de Dios para ti. Dios te bendiga.